La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Lucrecia Borgia. Para entender la historia de Lucrecia Borgia, deberemos ponernos en el contexto histórico, ya que el hecho de que fuera hija de un papa puede resultar bastante chocante. En los primeros siglos del cristianismo no existía una prohibición universal del matrimonio para los sacerdotes o incluso para los papas. De hecho, algunos de los primeros papas fueron hombres casados antes de ser elegidos al papado. Se esperaba que una vez ordenados, los clérigos practicaran la continencia sexual, pero no se les exigía necesariamente el celibato. La idea de que los clérigos debían ser célibes se fue desarrollando progresivamente. En el siglo IV, en el Concilio de Elvira, 306 después de Cristo, en España, fue uno de los primeros en imponer el celibato a los clérigos. Más tarde, el primer Concilio de Letrán, 1123, y el segundo Concilio de Letrán, en 1139, en la Edad Media, decretaron que el matrimonio no era válido para los clérigos, incluidos obispos y papas. Los papas que tenían hijos a menudo se enfrentaban a acusaciones de nepotismo. La práctica de otorgar cargos eclesiásticos, poder político y recursos a sus hijos y otros familiares. Esto no solo socavaba la meritocracia dentro de la Iglesia, sino que también alimentaba la corrupción. Los hijos de los papas a menudo recibían altos cargos en la Iglesia o en el gobierno, lo que generaba descontento y resentimiento entre otros clérigos y laicos que veían estas prácticas como injustas. Tener hijos también presentaba serios conflictos de interés, especialmente cuando estos hijos asumían roles de poder o influencia. Los papas podían verse tentados a tomar decisiones que favorecieran a sus hijos en lugar de actuar en el mejor interés de la Iglesia. Esto podía incluir otorgarles tierras, títulos o posiciones que fortalecieran sus propias dinastías familiares, en lugar de garantizar que la Iglesia permanecería independiente y enfocada en su misión espiritual. El celibato clerical, que fue formalmente establecido como norma para los clérigos en el Concilio de Letrán en el siglo XII, tenía como objetivo separar la Iglesia de los asuntos mundanos y permitir que los clérigos se dedicaran completamente a su vida espiritual. Cuando un papa tenía hijos, esto contradecía directamente las normas del celibato y socavaba la credibilidad moral de la Iglesia. Los papas eran vistos como los máximos líderes espirituales y su incumplimiento del celibato debilitaba su autoridad y la legitimidad de las enseñanzas eclesiásticas. La existencia de hijos papales y especialmente su reconocimiento público provocaba escándalos y era utilizado por los críticos de la Iglesia, incluidos reformadores y enemigos políticos, para atacar la corrupción dentro de la institución. Estos escándalos minaban la imagen de la Iglesia como una institución moralmente superior y generaban cinismo y desconfianza entre los fieles. La presencia de los hijos de papas que ocupaban posiciones de poder podía conducir a la formación de facciones dentro de la Iglesia, donde diferentes grupos se alineaban con los intereses de distintos miembros de la familia papal. Esto también daría lugar a rivalidades y divisiones internas que debilitaban la unidad de la Iglesia y su capacidad
para actuar como una entidad cohesionada. Al ser promovidos a posiciones influyentes, a menudo se convertían en figuras poderosas en sus propios derechos, lo que podría llevar a luchas de poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Estas luchas no solo desestabilizaban la Iglesia internamente, sino que también podían tener repercusiones políticas más amplias, dado el papel central de la Iglesia en la política europea durante la Edad Media y el Renacimiento. Cuando los papas promovían a sus hijos y otros familiares a posiciones de poder, la Iglesia comenzaba a parecerse más a una dinastía secular que a una organización espiritual. Esto no solo comprometía la misión espiritual de la Iglesia, sino que también amenazaba su independencia frente a otras potencias seculares. La percepción de que la Iglesia estaba gobernada por intereses familiares disminuía su autoridad y podía provocar tensiones con otras familias nobles y estados europeos. También a veces buscaban influir en la sucesión papal, intentando asegurar que el próximo papa fuera favorable a sus intereses, lo que podría llevar a intrigas y manipulación en la elección papal, erosionando aún más la legitimidad del proceso y la santidad de la posición papal. Los Borja fueron una familia noble valenciana que ganó prominencia en España durante el siglo XIV y que se trasladaría a Roma, donde adquirió poder y notoriedad en el turbulento escenario político del Renacimiento. El primer miembro destacado de la familia en Italia fue Alfonso de Borja, quien se trasladó a la península italiana y en 1455 se convertiría en el Papa Calixto III. Como papa, Alfonso adoptó el nombre italianizado Borgia, que es como la familia llegó a ser conocida. Rodrigo Borgia, sobrino de Calixto III, siguió los pasos de su tío, estableciéndose en Roma y ascendiendo dentro de la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en el Papa Alejandro VI en 1492. Su papado y la influencia de la familia en la política italiana del Renacimiento, junto con las acciones de su hijo César, contribuyeron a la fama y notoriedad de los Borgia. Aunque las leyes sobre el celibato se habían establecido en la práctica, muchos clérigos, incluidos los papas, continuaron teniendo hijos ilegítimos. Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, es uno de los ejemplos más famosos, ya que tuvo varios hijos mientras era cardenal y más tarde papa, incluyendo a César y a Lucrecia. Estos fueron reconocidos abiertamente, lo que reflejaba la compleja relación entre la doctrina y la realidad. A partir del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, la Iglesia Católica reafirmó con mayor rigor la disciplina del celibato para todos los clérigos, incluidos los papas. Desde ese momento se estableció claramente que los clérigos, especialmente aquellos en posiciones de alta jerarquía como el Papa, debían vivir el celibato estricto y no tener hijos. Lucrecia Borgia nacería el 18 de abril de 1480 en Subiaco, cerca de Roma, hija de Rodrigo Borgia y su amante, Giovanna de Candia Catanei, una noble romana con la que tendría un total de 4 hijos: Juan, César, Lucrecia y Jofré. En el momento de su nacimiento, su padre aún era un cardenal influyente en la Iglesia Católica y ocupaba el cargo de vicecanciller, una posición que le otorgaba considerable poder y prestigio dentro de la curia romana. Fue durante estos años que Rodrigo consolidó su poder
y comenzó a establecer las bases para su eventual elección como papa. Desde su infancia, Lucrecia estuvo involucrada en la red de intrigas políticas y alianzas matrimoniales que su padre y su hermano César tejían para consolidar su poder. Su vida estuvo marcada por 3 matrimonios y cada uno de ellos fue estratégicamente planeado para fortalecer la posición de los Borgia en Italia. A los 13 años, Lucrecia fue casada con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un matrimonio que tenía como objetivo aliar a los Borgia con la familia más poderosa, los Sforza de Milán. Sin embargo, cuando esta alianza dejó de ser útil, Rodrigo anuló el matrimonio. El argumento oficial presentado por Rodrigo para anular este matrimonio sería que Giovanni Sforza era impotente y, por tanto, incapaz de consumar el matrimonio. Esto significaba que no era válido desde el punto de vista canónico, ya que en la doctrina católica la consumación es un requisito esencial para la validez del sacramento matrimonial. Este argumento de impotencia fue extremadamente humillante para Giovanni. La acusación fue probablemente una estrategia para lograr la anulación, sin entrar en un conflicto más amplio con la poderosa familia Sforza. Detrás, en realidad, había razones políticas significativas. Las alianzas políticas de los Borgia habrían cambiado y la relación con los Sforza ya no era lo suficientemente beneficiosa y buscaban formar nuevas alianzas que fueran más ventajosas para la familia y sus ambiciones políticas, por lo que decidió deshacerse de Giovanni como yerno. Esta anulación ponía a Lucrecia en una posición para un nuevo matrimonio que sirviera mejor a los intereses políticos de la familia. Giovanni Sforza acusó a los Borgia de intentar asesinarlo y afirmó que la verdadera razón detrás de la anulación sería que el Papa Alejandro VI y su hijo César querían mantener a Lucrecia libre para que continuara una relación incestuosa con ellos. Las afirmaciones de Giovanni retratarían a los Borgia como una familia corrupta y depravada, y las historias de la supuesta inmoralidad y crueldad se extendieron rápidamente, afectando su prestigio y dificultando sus alianzas políticas, y aunque no lograron derrocar a los Borgia en el corto plazo, sí contribuyeron a la imagen oscura que la historia ha mantenido de esta familia. Su segundo matrimonio fue con Alfonso de Aragón, miembro de la familia real de Nápoles. Con él se buscaba afianzar la relación de los Borgia con Nápoles. Sin embargo, cuando César cambió sus alianzas políticas, Alfonso se convirtió en un obstáculo. En julio de 1500, este fue atacado y gravemente herido por un grupo de asesinos mientras salía del Vaticano. Aunque sobrevivió al ataque inicial, fue llevado a convalecer en sus habitaciones bajo la protección de Lucrecia. Sin embargo, el 18 de agosto, mientras aún se recuperaba de sus heridas, fue estrangulado en su cama, probablemente por órdenes de César, el hermano de Lucrecia, y con el consentimiento de ésta. La muerte de Alfonso de Aragón profundizó la percepción de los Borgia como una familia corrupta y despiadada, dispuesta a eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus planes, aunque Lucrecia continuó siendo una figura importante en la vida política y social de Italia tras este suceso. Aún así, este asesinato contribuyó significativamente a la fama siniestra de la familia Borgia y a la imagen de Lucrecia como una figura trágica atrapada en los despiadados juegos de poder de su familia.
Su tercer y último matrimonio fue con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara. Este matrimonio le permitió a Lucrecia convertirse en duquesa, donde destacó como una mecenas de las artes y gobernante capaz durante las ausencias de su esposo. Se decía que Lucrecia llevaba un anillo con un compartimiento secreto, donde escondía el veneno que usaba para eliminar a sus enemigos. La fama como envenenadora es una de las más persistentes y oscuras que rodean su figura. Se decía que el veneno favorito de los Borgia era la cantarela, un supuesto veneno lento que se creía derivado del arsénico. Los Borgia estuvieron involucrados en muchas intrigas políticas en las que Lucrecia participó activamente. Autores como Víctor Hugo y más tarde Giuseppe Verdi contribuyeron a perpetuar su imagen como una figura trágica y malvada. La tragedia Lucrecia Borgia de Hugo, escrita en 1833, y la ópera del mismo nombre de Verdi, estrenada en 1834, son ejemplos clave de cómo la cultura popular ayudó a cimentar esta visión oscura. El 24 de junio de 1519 fallecería en Ferrara, quedando su nombre irremediablemente ligado a la figura de una mujer peligrosa, corrupta y de moral muy cuestionable. Lucrecia Borgia. Menudo personaje. Qué mujer tan compleja, pero al mismo tiempo qué profunda. Qué personaje tan profundo, ¿no? Ha sido elegida para 1000 series, 1000 películas. Es que es un personaje que invita tanto a contar su historia y desgraciadamente, como muchos han hecho, a añadir más de lo que ha habido. Sí, la verdad es que sobre Lucrecia siempre ha sobrevolado un velo negro de maldad, de todo, que bueno, pues arranca con su segundo matrimonio, teniendo en cuenta de que el primero pues es un matrimonio por poderes que el padre concierta cuando ella solo tiene 11 años, con un duque o con un conde, no recuerdo bien ahora, de Valencia, los Oliva. Y bueno, cuando se da cuenta de que ese matrimonio pues no le va a dar el fruto que él espera, automáticamente rompe ese matrimonio y se fija en los Sforza, como ya hemos visto durante esa pieza en la que hemos expuesto su vida. Y a raíz de ahí comienza todo, Iñaki. Sí, la verdad es que yo cuando decidimos trabajar sobre Lucrecia Borgia, Yo me sabía, yo había visto películas, había visto series, había leído libros, pero en este descubrir que hacemos cada 15 días de un nuevo personaje, aun sabiendo a grandes rasgos su vida, su lado oscuro, me sorprendo de todas las cosas que uno aprende y que uno descubre y que uno creía que ya sabía y de repente te das cuenta que no. Has prejuzgado a un personaje y cuando vas escarbando entre comillas, en la realidad, es sorprendente y te llevas muchas sorpresas. Sí, también tenemos que tener en cuenta de que los revisionados históricos que se van haciendo de todos estos personajes, el que se hizo de Cleopatra en su momento, el que se hace de Lucrecia, pues todos estos revisionados lo que intentan es mostrar realmente quién fue esa persona. Más allá de leyendas, más allá de mitos, más allá de bulos, porque parece que las fake news son de antes de ayer, pero eso que siempre hemos llamado bulos son tan viejos como la humanidad. Claro, es que parece que estamos inventando algo y lo único que estamos haciendo es un remake de la historia.
pero en realidad es lo que ha habido toda la vida, una mentira, una manipulación, el cambiar lo que es la realidad a algo que se asemeja mejor o que se adapta mejor a mis intereses para conseguir lo que quiero. Totalmente. Además, en este caso, el primer bulo que sobrevuela sobre Lucrecia está destinado a librarse de la culpa la persona que lo difunde. Es Giovanni Sforza, su primer o segundo marido, dependiendo de cómo queramos verlo, si queremos tener en cuenta a este primero de 11 años por poderes. Pero, claro, cuando intentan disolver su matrimonio acusándolo de impotente, que parece ser, era homosexual y claro, él no estaba dispuesto bajo ningún concepto a hacer ver que eso era así. Claro, él tiene que defenderse de esto. Y ahí arranca el primer bulo que se crea sobre esta mujer. No es que yo sea impotente, no. Es que ella tiene una relación incestuosa con su padre y con su hermano. Y su padre no quiere compartirla con nadie. Ahí lo llevas, porque además hace una jugada a tres bandas. Se defiende él, ataca al papá, ataca al padre y la ataca a ella y a su hermano, a César. O sea, hace una carambola completa con aquel bulo. Y no olvidemos que el ser humano siempre compra más lo malo que lo bueno, más allá de que sea verdad o de que sea mentira. Totalmente, totalmente. Además, no podemos olvidar que este matrimonio viene porque su padre y su hermano evidentemente quieren más influencias. Y la familia Sforza era una familia muy importante en aquella época. Entonces, ¿qué hacen de Lucrecia? Pues la utilizan como si fueran un alfil de una partida de ajedrez. La colocan donde quieren, eso les otorga un poder, pero como en ese momento cogen el poder y se dan cuenta que ese poder no es tan necesario como ellos pensaban, y además, como dices tú, el padre no la quiere, bueno, el padre ni el hermano, no la quiere compartir con nadie, pues entonces cogen y dicen, oye, que este molesta, fuera. Sí, Lucrecia al final, bueno, Lucrecia y toda la gente de la nobleza de la época, no fue solamente ella. Los matrimonios eran concertados buscando pues alianzas, territorios, ejércitos. Al final, aquí nada era gratis, todo tenía un porqué. En ese momento, efectivamente, como tú bien apuntas, los Sforza eran pues quizás la familia más importante del norte de la península, que todavía no era Italia. De hecho, su padre intenta hacer esa unificación de Italia. En ese momento, bueno, pues el norte tiene mucha fortaleza, los Sforza son una gran familia y él pone los ojos ahí y dice, a mi hija la caso con este. Da igual si la hija lo quería, si no lo quería, si el Giovanni quería, si no lo quería. Tampoco a los padres de Giovanni me parece a mí que le importaba mucho si Giovanni quería casarse o no. Era un matrimonio concertado, con acuerdos políticos, con intereses detrás de todo esto. Y allá que fue. Allá que fue, y cuando, como bien dices, al padre no le interesa ya este matrimonio porque ya no le va a dar provecho, o al menos el provecho que él espera, pues decide que ya le sobra y por tanto, pues tenemos que buscar una excusa. Dicen que le acusó de impotente por no meterse en más berenjenales con la familia. Yo creo que ya con esto se metió en bastante berenjenal, pero bueno, hay quien dice que podía haber tirado de más artillería. Hombre, en aquella época, esto, igual que el uso de la mujer como una pieza de tablero de ajedrez, se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Y esto también, si hay una razón por sencilla para que la Iglesia Católica te dé el beneplácito para que tú rompas un matrimonio y encima hagas como que ese matrimonio no ha servido para nada y te puedas casar por la Iglesia con otra persona, es decir, que esta persona no ha hecho uso del matrimonio conmigo y no lo va a hacer porque o es impotente o es homosexual o no quiere o está medio gaga. Es que además
En esa época, para la Iglesia Católica, si el matrimonio no se consumaba, no llegaba a ser un matrimonio y, por tanto, pues era fácilmente disoluble. Claro, exactamente. Entonces se agarra a lo más fácil para quitárselo de encima. Porque, claro, es que aquí hay un juego de poderes. Aquí está que yo con mi hija me siento muy bien y muy a gustito, pero también yo quiero el poder, porque soy ambicioso y quiero llegar a donde quiero llegar. Entonces, en esa balanza, al principio, pues los Sforza ganaban. Pero después, pues vaya usted a saber por qué, pues el señor Alejandro VI, que es como se llamó su padre, como papa, pues tendría un poder absoluto, porque en aquella época los papas, como bien has apuntado tú, tenían el poder máximo, y entonces directamente se deshizo de él. Y la razón perfecta era que podía haber aducido otras razones, que también son más o menos fáciles, pero yo sí que he leído en más de un sitio que el utilizar otra razón quizás le podía haber llevado a la guerra con esa familia. Entonces lo más fácil era decir eso, oye, mira, que es que no funciona y puerta, no nos vale. Claro, y además eso, la Iglesia lo respalda y por tanto, pues no hay más nada que decir. Exacto. Así y ahí se cepillan el primer matrimonio sin lo que dices tú, sin preguntarle a ella si quiere, si no quiere, si le apetece, si no le apetece. El padre ya tenía el poder del papa, tenía a su hijo, que era el ejecutor, era el brazo ejecutor, y luego tenía a su hija, que era brazo ejecutor pero amable. Claro. Por unión, por contrato, por matrimonio, etc. Sus 3 matrimonios fueron de la misma manera. Cuando rompe este matrimonio, ella se va a un convento. Del convento sale con un chiquillo, con una criatura. Las voces, los rumores dicen que realmente era hijo de su hermano César, y otros dicen que incluso su padre llegó a reclamar la paternidad del hijo. No sé hasta qué punto es verdad una cosa o la otra. He estado intentando averiguarlo, no he conseguido descifrar el enigma. Lo que encuentro es, posiblemente fuera hijo de César, pero el padre reclamó la paternidad. Claro, con esto además lo que hace es afianzar el bulo que Giovanni Sforza había lanzado sobre que había una relación incestuosa entre los 3, entre el padre, el hijo y la hija y hermana. Tampoco ellos pusieron mucho de su parte para que esto no... Cuando has dicho el Padre y el Hijo, decía, ¿qué dice el Espíritu Santo? Sí, bueno, creo que el Espíritu Santo andaba con las manos puestas en la cabeza, porque la verdad es que todo esto choca muy de frente con el concepto que a día de hoy tenemos de lo que pueda ser un hombre santo, como se les denomina. Lo has explicado perfectamente en la introducción, cuando has hablado del celibato y de todas estas historias, que yo estoy convencido, para mí también había cosas que yo desconocía. Que nos parece que sabemos todo, pero muchas veces cuando te encuentras con la información, claro, yo ya sabía que al principio pues todos los curas, papas, obispos, pues andaban en un sí es, no es en cuanto al tema del celibato, ¿no? Pero no sabía toda esta carrera que tú nos has descrito, que me parece muy interesante también para, a día de hoy, poder analizar qué pasa con el celibato y con las personas que están sujetas a él. Sí, además, fíjate que el poner este celibato, el poner fin a estos matrimonios, no es ni más ni menos que evitar el nepotismo que existía dentro de la Iglesia. Al final la Iglesia era un Estado y además lo decían los Estados vaticanos. No se ocultaban de nada. Guerreaban, negociaban, o sea, al final la Iglesia era un poder ya no solamente como Estado, sino además sobre la cristiandad. Pensemos que estamos hablando de unas fechas en las que estamos en pleno Renacimiento italiano, las conjuras, todo esto corría, iba y venía, y al final casi todas las casas reales europeas de alguna manera se rendían ante lo que el Papa decía. Es que ser papa era mucho más importante que ser rey. Claro. Pero mucho más. Evidentemente. Era infinitamente más poderoso. De hecho, Inglaterra
rompe con Roma precisamente porque Roma no le autoriza a deshacer el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina, y ahí es donde dice, pues como no me interesan tus acuerdos, ahí te quedas. Pero en ese momento la Iglesia tiene un poder brutal. Total y absoluto. Y claro, Alejandro hace valer su poder, además tiene al mejor, llamémosle, sicario, aunque no sea la palabra más correcta, que es su hijo. Su hijo va quitando de en medio a todo el que le estorba. César sí que fue a lo grande, a diestro y siniestro, repartiendo aquí y allá, hasta el punto de incluso llegar a matar al segundo marido de Lucrecia. Ya no le venía bien tampoco este matrimonio porque ya los acuerdos políticos ya tampoco le servían y este señor era un estorbo. ¿Y qué se hace con un estorbo? Pues quitarlo. Claro, no podías utilizar la misma razón que al principio, pues se usa la otra y se acabó. Lo has dicho perfectamente. Yo creo que, fíjate, si yo tuviera que definir a César Borgia, lo definiría con sicario. Sí. Y fíjate que el padre, al principio, quiere que le siga por detrás en la iglesia. Sí. Y quiere que sea un hombre de iglesia. Bueno, y fue un hombre de iglesia. Fue, claro, y fue. Pero él le iba más la acción y las armas. Y sí. él, para arreglar una situación, quizás no era tan inteligente como su padre, sino que ya iba sin disimulos. Es lo que te pasa cuando tienes el poder omnímodo, que ya el disimulo ya te sobra. Sí. Él pensó, el Aragón nos sobra, no lo queremos para nada. Parece ser que además Lucrecia quería bastante a Alfonso de Aragón. De hecho, cuando al salir del Vaticano lo asaltan por orden de César y acaba en las estancias vaticanas, en la cama, al cuidado de Lucrecia y de la hermana de Alfonso, parece ser que Lucrecia incluso llegó a avisarle de que su hermano conspiraba contra él, que tuviera cuidado. Aún así, aún con todas y con estas, alguien vuelve a entrar en la habitación y lo estrangula. Exacto. Estaban decididos a acabar con él fuera como fuese. Lo primero porque el matrimonio no les servía, lo segundo porque no encontraban quizá una razón para acabar con este matrimonio y lo segundo o lo tercero porque en este caso Lucrecia sí quería a Alfonso. Entonces, claro, ¿cómo disolvemos esto? Pues a las bravas. Totalmente. Si es que al final es lo que te he dicho yo antes, lo puedes hacer fácil o difícil, pero el que tiene el poder omnímodo es que le da igual, o sea, al final hacen lo que haya que hacer. Y lo que es peor, con el consentimiento de todos los que rodean, porque el poder es lo que tiene. Sí. Y luego una cosa muy importante que yo sí que quiero enfatizar aquí. Lucrecia vivió entre dos personas, su padre y su hermano, sobre todo, que, no tuvieron remilgos a la hora de hacer lo que hubiese que hacer para conseguir el poder y mantenerse, que eso es lo complicado. Entonces, ella, aunque se ha llevado la fama y ha cargado con mucha responsabilidad que les pertenece a ellos, ella ha sufrido también a su hermano, a su padre y a lo que han hecho. Lo que pasa es que como buena mujer de su época, ella tenía la conciencia de que al final tenía que servir a su familia y a los intereses de su familia. Y además parece ser que quería con locura tanto a su padre como a su hermano César y a su hermano Juan, que parece ser que a Juan también César lo mata. O sea, César era un ángel exterminador. Sí, el sicario que has dicho, es que es perfecta la palabra. Es perfecta. Fíjate hasta dónde llega lo de César, que cuando escapa de su cautiverio al final de sus días, viene a refugiarse aquí, a Navarra, y está con el príncipe de Viana. Y muere aquí, en Navarra, a manos de unos sicarios, estos sí, que les enviaron desde Italia para acabar con él. Pero cuando está aquí, sigue trabajando como líder de los ejércitos navarros. O sea, era una persona
que tenía una especie de habilidad, de talento para la acción, para el asesinato, para la muerte, para el combate y para la lucha. No era un hombre de iglesia, aunque los hombres de la iglesia de ese tiempo eran a su manera, nada que ver con el concepto que hoy podemos tener de lo que es un hombre de iglesia o un hombre santo. Más alejado de eso, imposible. Él posiblemente lo que le hubiera gustado hubiera sido comandar un ejército y enfrentarse en 1000 batallas. Claro. Pero cumplió fielmente con los intereses de la familia, en todos los aspectos. Pues eso, hasta el punto de matar maridos, de matar a su propio hermano. Hay quien dice que lo mató por celos, porque su hermana Lucrecia adoraba a su hermano Juan. Él lo veía como un querubín. El hermano Juan era rubio, tenía los ojos azules, parece ser que tenía una tez muy blanca, que era igual de guapísimo que era Lucrecia, porque Lucrecia era una mujer muy guapa, había heredado la belleza. Claro, había heredado la belleza de su madre. Era guapa, era culta, porque de pequeñita la preparan súper bien, en todos los aspectos, en idiomas, en todo. Una mujer muy culta, muy preparada. También de alguna manera yo creo que esto lo hace la familia para ponerla en buena posición, para que de esa manera sea atractiva a la hora de hacer estos acuerdos matrimoniales. Es su mejor pieza. Es que César y Lucrecia son las mejores piezas con las que cuenta Alejandro VI. Es que cuando estamos hablando de esa envenenadora, de esa manipuladora, de la que hacía unos planes y traicionaba a todo el mundo, y resulta que luego esa mujer que es así, o que nos han vendido así, es una chica que hace todo lo que le dice su padre y su hermano, que estudia, que se prepara, que se cultiva para que después responder a las necesidades de su familia. ¿No ves que choca? O sea, ¿no ves que eso no casa? No, claro que no casa absolutamente en nada, pero bueno, por fortuna, como decíamos al principio, la historia se revisiona y además de eso se empieza a tirar de flecos o de hilos de los que hasta ese momento no se había tirado, y como decíamos, todo empieza con Giovanni Sforza, pero es que en el siglo XIX pues se encuentra con dos escritores que ya no solamente tiran del bulo de los Sforza, sino que además pues le echan toda la sal, toda la pimienta, todo el vinagre, o sea, terminan de aliñar la ensalada perfectamente para crear, no sé hasta qué punto ellos realmente lo que quisieron fue crear un personaje novelesco o realmente pensaron que ella era así. No lo sé, pero el resultado final pues es que ambos contribuyeron a no solamente a mantener, sino a agrandar aún más esta leyenda negra. De hecho, es Alejandro Dumas el que en su libro... Alejandro Dumas de los mosqueteros, del Conde de Montecristo, etc. Correcto. Él es el que en una colección de novelas llamada Crímenes Célebres dedica un capítulo a los Borgia, y ahí es donde por primera vez parece ser que se hace mención a Lucrecia como envenenadora. Él en su relato dice que llevaba un anillo en el cual guardaba un veneno fabricado, era un veneno made in Borgia. Y que con ese anillo y con ese veneno, pues en la bebida de todas esas personas que a ella o a su familia no les convenía, iba vertiendo ese veneno y se los iba quitando de en medio. Pero esto lo cuenta Alejandro Dumas. Nunca hay ninguna referencia histórica a Lucrecia como envenenadora. No hay absolutamente ninguna. Así como sí las hay con respecto al bulo del Sforza, en esto es que no hay absolutamente nada. Ya, pero claro, ahora mismo no podemos saber en qué se basa Alejandro Dumas para dar esa imagen de Lucrecia, pero yo,
que estoy más cerca del mundo de las letras, te puedo decir, yo a la hora de plantearme hacer una novela o hacer un escrito, un relato, en el que tienen que ser personajes muy oscuros y muy difíciles y complicados de entender, siempre necesitas a la mujer mala. No puedes dejarlo solo con hombres malos. Tiene que haber una mujer que sea más inteligente que los otros, exactamente que use eso, el veneno, no un puñal, no una batalla, no un caballo, no, veneno. Algo muy sutil y que veas que es la mala, malísima, pérfida de cualquier historia que tú te... O sea, yo entiendo que puede ser que alguien le dijera o le leyera la historia de una manera equívoca, pero que también un escritor necesita a esa figura femenina que ostente el cargo de mala, malísima, sin tener poder físico, sino el poder mental y el poder de la maldad de una mujer que lleva intrínseco dentro de ella. Eso es de cajón. O sea, un escritor siempre te va a buscar a la mala, malísima, que es la que va a mover toda la historia alrededor de ella. Pues aquí lo consiguieron, porque hasta hace relativamente poco, esa ha sido la historia que de ella se ha contado. Exacto. Olvidándose grandes facetas de cosas que con su último matrimonio, con el conde o duque de Ferrara, yo siempre con esto de los títulos tengo un poco de lío. Sí, nunca sé si son condes, si son duques, pero claro, ahí ella cambia de vida, entre otras cosas, porque el padre muere, su hermano César muere. De alguna manera ella empieza a ser ella. Ella se libera de toda esa esclavitud, vamos a llamarle así, esa servidumbre que ella ha tenido con su familia, y es cuando empieza a ser ella. Y cuando empieza a ser ella, es otra Lucrecia. Es la Lucrecia de las luces, no de las sombras. Claro, es la Lucrecia que apoya el arte, que ama el arte, que descubre el arte. Es la Lucrecia sensible, la Lucrecia que además en las ausencias de su marido, que no fueron pocas, fue la regente, o sea, la que dirigió todos los negocios de su marido y lo hizo muy bien y demostró los talentos que ella tenía para gobernar, para dirigir y para crear estrategias que a medio plazo funcionaron. Y todo eso también habla en favor de ella. Todas esas cosas son las que a mí me chocan a la hora, porque cuando una persona utiliza el mal, cuando utilizas un veneno, no necesitas ni demostrar que sabes gestionar una familia y un proyecto, no necesitas demostrar que te gusta el arte o que... No, directamente usas el sota, caballo y rey de siempre. Cuando una persona demuestra tal complejidad y tanta sensibilidad y tanto gusto, porque no solamente le gustaba el arte, es que fue mecenas y abrazó a muchos artistas de toda índole. O sea, creó mucho. Es que esta persona no solamente se circunscribe a su padre, a su madre, o a su padre, a su hermano y todas las despendorios que hicieron ellos. No. Es que esta mujer fue mucho más que eso y fue mucho más allá de eso. Lo que ocurre es que en la historia y al ser humano, como ya has dicho, le gusta mucho más lo malo, lo oscuro, lo perverso, que cualquier acción normal o cualquier acción que beneficie a los demás que hayas llevado a lo largo de tu vida. Va a vender mucho más al que has envenenado, al que has engañado, al que has pisoteado para conseguir lo que tú quieres. Totalmente, pero lo cierto y verdad, y eso es algo indiscutible, es que ella en Ferrara fue una mujer muy querida. Su palacio o su castillo lo convirtió en una gran biblioteca y en una gran pinacoteca, donde además creó un monte de piedad para ayudar a todos los desfavorecidos, hasta el punto de que en Ferrara la apodaron la madre del pueblo. Además, una mujer emprendedora. Crea la primera granja de búfalas con la que se empieza a hacer el famoso queso mozzarella. Claro, es que esas cosas son las que quedan como en el olvido, como en la niebla, como que no importa, ¿sabes? Importa mucho más a quién metió bajo tierra que todas esas cosas que estuvo haciendo, sin olvidarnos también que hay muchos datos históricos que reflejan que como madre
también fue madre. Sí. Y también se encargó de sus hijos. Sí, y los colocó muy bien. Claro. Los dejó en muy buena posición. Y su muerte le sobrevino en el último parto. Ella muere con 36 años a causa de una infección después de haber dado a luz, que además la criatura pues también murió al poco tiempo. Y ese fue el fin de los días de Lucrecia. Igual no podemos decir que Lucrecia fue una heroína. Igual no, porque es verdad que, aunque no fue esa malvada que nos han querido contar, sí que participó en muchas de las intrigas y como tú bien dices, se dejó hacer, fue una pieza que ella dejó que movieran en el tablero como su padre y su hermano quisieran. Por eso quizás no sea una heroína, pero sin lugar a dudas no fue la malvada que nos han querido vender hasta hace relativamente poco tiempo. Exacto. Yo creo que entre lo que hizo Alejandro Dumas, no nos olvidemos de Víctor Hugo, que tiene una obra titulada Lucrecia Borgia, que también puso de lo suyo para... Pues no te digo yo que los personajes femeninos dan mucho juego. Siempre hay un personaje femenino que se lleva la palma. Y no nos olvidemos tampoco que a la hora de hacer películas y hacer series estos últimos años, siempre se va a esa imagen, siempre se recurre a ese personaje oscuro. No se recurre al personaje, digamos, más real, que sería una chica más normal y que yo creo que se ve más obligada a seguir el carro de su familia que a llevar ella a cabo iniciativas pues que vayan eso, a envenenar o a matar o a lo que sea. Entonces, pero no, eso se olvida, no queremos saber eso. Directamente tiramos de la manta de la pérfida, la mala. Es que, y claro, y todo eso alimenta. Todo eso alimenta. Entre Alejandro Dumas, Víctor Hugo y el 100% de las series y películas que se han hecho a través o después de esas obras literarias, pues tenemos el campo ya cultivado, ya. ¿Qué quieres que pensemos? Tú le dices a cualquiera Lucrecia Borgia y se tira las manos al pantalón y dice, me salgo corriendo de aquí. Porque claro, te esperas lo que te esperas. Pero es que es normal. Claro, no. Y bueno, en definitiva el apellido Borgia no ha pasado demasiado bien a la historia. En una parte bien merecido y en otra parte, pues como en el caso de Lucrecia, muy bien aliñadito. La verdad es que sí, yo creo que para lo que le tocó, demasiado bien lo hizo. Aunque, como bien dices tú, yo también estoy convencido de que hubo partes en las que tuvo que ser, pues digamos, ¿cómo se dice en los juicios? Colaboradora necesaria. Sí. Para llevar a cabo pues ciertos envenenamientos o muertes o asesinatos. Pero sí que es cierto que para lo que le tocó podía haber sido mucho peor. Y si hubiese sido como esta gente dice que fue, vamos, estaríamos delante de la dama negra, de la viuda negra. Totalmente. Iñaki, ¿qué te parece si damos paso a esos audios que nos han enviado? Exacto, sí, por supuesto que los estamos esperando, llevamos 15 días esperando. Buenas, yo soy Sergio del podcast El laberinto de Minotauro VK y enhorabuena por este capítulo sobre Cleopatra, de heroínas y malvadas, me ha encantado. Y bueno, un poquito comentar sobre Cleopatra y su personaje. Es un personaje que ya en la actualidad sigue creando polémica porque hace unos años hizo una serie, luego se va a hacer una película y siempre quién va a encarnar este personaje, si es un personaje de raza blanca, de raza negra, que los egipcios no eran de tal. Es un personaje que sigue creando polémica de un lado y otro, y principalmente habéis comentado algunas de las razones, pero yo creo que las principales es que porque fue mujer y encima era mujer no romana, que eso ya eran dos pecados capitales, y encima le plantó cara a los romanos y eso está visto muy mal. En España mismo hubo varias mujeres que plantaron cara a los romanos y ellas en la historia también han sido tratadas muy mal. Esas leyendas de mujeres que resistir al enemigo romano siempre ha sido tratado
muy mal. Y como ella, al principio, como habéis dicho, forjó alianzas con los romanos, pero luego intentaba su cierta independencia. Pero claro, esa figura de mujer poderosa que valiéndose de unos, de otros, de alianzas, claro, si lo hacía lo mismo Napoleón, Alejandro Magno o Aníbal Barca o otros hombres que lo han hecho a lo largo de la historia, pues le estaríamos puesto ahí en lo más alto. Pero claro, siempre que lo han hecho mujeres, figuras como la de Cleopatra, Urraca, Leonor de Aquitania, se me ocurren tantas mujeres que han hecho prácticamente lo mismo que hizo Cleopatra, que simplemente es tejer alianzas. Y es que yo me recuerda mucho a ciertos políticos y a ciertos reyes que, aunque fue, como decís, Cleopatra se tuvo que ir de Egipto, luego volvió, luego fue perseguida y de una manera u otra seguía en el poder, tejía alianzas, tejía primero con Julio César, luego con Marco Antonio. Y claro, por un lado se dice que es que ella era la que iba detrás de estos hombres, de tal. Es que Julio César y Marco Antonio tampoco eran tontos y sabían que le convenía a Cleopatra la alianza con Roma en ese momento, tener un aliado, y a Roma le convenía tener a Egipto de su lado, porque no recordemos que a Egipto en esa época se le llamaba el granero del Mediterráneo, es el que daba grano y muchos alimentos al resto de sitios del Mediterráneo, a Roma y a otras tribus de Grecia, y todo ello, todo ese grano que salía, todo ese excedente que tenía Egipto, pues iba a Roma y a otros sitios, y después de esas guerras que tenía duras, por ejemplo la segunda guerra púnica que tuvo Roma con Cartago, pues ese grano le vino muy bien a Roma para abastecerse y no pasar hambre y penurias. Sin ese grano de Egipto hubiera pasado muchísimas penurias. Entonces Egipto siempre ha sido un sitio con muchos recursos, y políticamente todo lo que significaba esa dinastía, que aunque había sido conquistada por Alejandro Magno y por el Ptolomeo, pues era una dinastía con mucha historia y tenía mucho prestigio Egipto. Ojalá hubiera alguna obra de ficción, porque casi todas las que he visto en las que sale Cleopatra de una manera u otra, pues muy bien parada no sale. Entonces ojalá hubiera obra de ficción. Yo, por ejemplo, vi hace unos años en el teatro de comedia, vi una obra de teatro que es basada en la obra de teatro de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, de más de 3 horas que duraba esta obra. Pues salía Cleopatra y le hacía el papel de Cleopatra la cantante y actriz Ana Belén. Y claro, hacía ese papel de ser una mujer despiadada, mala, de que fue la que llevó a la ruina a Marco Antonio, de toda esta visión, claro, esta visión desde la Roma imperial de Augusto. Claro, Augusto, Cleopatra, qué buena, qué mala que era, que la que lió, y Augusto, qué buen emperador. Augusto, que recordemos que llegaba a España y mató a sangre y fuego, y lió unas guerras intestinas muy malas ahí, contra los cántabros, contra los astures. Y bueno, al hijo de Cleopatra, cuando Cleopatra muere, se suicida, pues le coge, y tampoco era un niño inocente que no tenía culpa ninguna, pero pensando que pudiera reclamar el trono de Egipto o incluso de Roma, porque recordemos que era heredero de César. Entonces no se le ocurrió otra cosa que con engaños decir que volviera, porque había huido de Egipto, y que volviera a Egipto, y cogió y lo mató. O sea, y este nos ha quedado como uno de los mejores personajes de la historia. Este Augusto ha hecho villanías, ha hecho de todo, pero claro, siempre la balanza sale ganando, y Cleopatra, como digo al principio, entre que era mujer, no era romana, era enemigo de los romanos y todo eso, claro, como la historia la escribieron los romanos, los vencedores, pues, y encima siendo mujer, pues quedó súper mal, como la malvada seductora que los llevó todo a la ruina. Así que gracias por esa visión que habéis dado de Cleopatra, poner un poquito, como decís, la visión de malvada y de buena, que casi siempre se da solo la de malvada. Y para acabar este audio, deciros una anécdota, que cuando yo era pequeño iba a catequesis, resulta que un día la catequista faltó, y fue el sacerdote a pasar un rato con nosotros, a darnos un poquito de catequesis también, y le empezaron a preguntar sobre figuras religiosas. Claro, alguien soltó eso que relacionas de pequeño, que no sé por qué relacionas con la Biblia, a Cleopatra, aunque en ningún momento en la Biblia nunca sale Cleopatra. Y dijeron, ¿y Cleopatra? Y el sacerdote soltó, no, sí, Cleopatra era una furcia. Imaginaros esto, un sacerdote católico que suelta eso,
todo lo que ha quedado impregnado en la historia y esa visión que tenemos a lo largo de los siglos, de los milenios que ha quedado, de que Cleopatra era eso, una furcia. Y fijaros cómo lo lamentable que haya quedado esa imagen, cuando es mucho más una mujer que luchó por la supervivencia suya y de su pueblo y casi lo logra. Estuvo muchos momentos que logró una cierta independencia, logró unos años de paz con Roma, de alianzas con Roma, y tiene bastante mérito porque Roma hubo muchos como Cartago y como otros que al menor suspiro les costó muchísimo tener esa paz o tener ese que le parara de atacar. Así que enhorabuena por el programa, seguir así, os mando un abrazo grande y adiós. Muchísimas gracias, Sergio, por dejarnos tu comentario. Decirte, eso sí, por si acaso no lo sabías, que en la Semana Santa de Lorca, Cleopatra es una de las protagonistas de estos desfiles procesionales. Y si la memoria no me falla, sale con 127 esclavos como cortejo. Lo dicho, Sergio, muchas gracias. Hola, muy buenas. Me llamo Víctor Gabriel, del diario de Argifonte y de Argifontec, y quería felicitar y también agradecer a Toñi Martínez y a Iñaki Urdangarín Iraeta por haber creado este podcast, Heroínas o Malvadas, que la verdad es que es una maravilla escucharlo, es una gozada. Me encanta, no solamente de qué trata, sino la forma en la que lo está tratando. El haber empezado con Eva, yo creo que era poco menos que lógico y necesario, aunque también podría haberse empezado con Lili, pero bueno, sí, eso podía explicar también porque las mujeres para los hombres son huesos. Literalmente salieron de un hueso. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación y cómo se ha tratado y cómo se ha discutido. La verdad es que no tengo más palabras que decir que muchísimas gracias por haberlo creado. Y por otra parte, también tengo que decir que el segundo episodio, el de Cleopatra, que también hace la figura, porque parece que las mujeres necesitan desde la parte masculina, social, patriarcal o como se pueda definir exactamente, la mujer necesita ser como el yin y el yang, pues la parte buena se la lleva el hombre y la parte mala se la lleva la mujer. Parece que la parte mala, la menos noble, la parte de las traiciones, la parte poco fiable, se la lleva siempre la mujer. Y en este caso con Cleopatra pasa exactamente lo mismo. Yo siempre he visto a los Ptolomeos en Egipto como a los Borbones en España, aunque no es cierto, porque salvando las distancias con este último que dicen que es el preparado, la verdad es que todos estaban muy preparados y todos se preocupaban muchísimo de aprender. Es cierto que mantenían una distancia, la típica distancia de los griegos, que son moralmente superiores, siempre se han creído en ese momento, y además que se quejaban mucho los egipcios. En esta parte, en este caso en España, pues era diferente, pero siempre también esa superioridad moral por venir de Francia. Bueno, lo único que sé es que me está encantando esta serie de episodios que estáis haciendo. Me encanta este podcast, no lo vayáis a dejar, por favor, y estoy deseando escuchar el siguiente. Un abrazo, hasta ahora. Muchísimas gracias, Víctor, por tu mensaje, por este chute de energía que es saber que estás ahí, que nos sigues, que disfrutas de lo que hacemos, y te invitamos al siguiente episodio, que estoy convencido que tanto la mujer como la historia que vamos a retratar te van a cautivar. Te recordamos, a ti que nos estás escuchando, que esperamos también tus comentarios acerca de este capítulo de Lucrecia. ¿Cuál es tu visión acerca de esta mujer? En la cajita tienes el número donde puedes mandar tu WhatsApp de audio, tienes el correo electrónico para que nos mandes un texto si es que no te apetece mucho mandarlo de viva voz. Queremos, como comentamos en el capítulo anterior, pues hacer de esto un foro abierto, un foro en el que, bueno, pues nosotros te presentamos qué es lo que ha dicho la historia, en el que nosotros intentamos analizar ese personaje
desde otro punto de vista, después de esos conocimientos que tras los revisionados históricos a día de hoy afortunadamente disponemos, pero queremos también contar con tu opinión. Así que mándanoslo, nos harás muy feliz y en el próximo capítulo los pondremos. Y nada, pues yo creo que ya con esto podemos cerrar este capítulo tan, digamos, intenso y fascinante de Lucrecia Borgia. Creo que nos ha quedado más o menos una imagen bastante realista de lo que pudo ser su vida y del papel que ella jugó en todo lo que le rodeó a ella y a su familia. Y nada, pues os esperamos dentro de 15 días con otro personaje que seguro será tan potente como este. Y nada, pues despedirnos, desearos que lo paséis bien, que disfrutéis y que, bueno, mandarnos cositas que nos hace ilusión. También nos puedes proponer esos personajes, esas mujeres de las que os gustaría que tratáramos en este podcast, en uno de los capítulos de este podcast. Encantadísima de haber compartido este ratito contigo, con vosotros, por supuesto contigo, Iñaki. Nos vemos. Cuidaos mucho. Cuidaos. Un abrazo. Un abrazo. Cada vez que decidimos el personaje a tratar en nuestro podcast, intento descubrir y aprender todo lo posible sobre su forma de ser, sus circunstancias, aquello que le empuja a llevar a cabo sus acciones más oscuras, imprevistas y, cómo no, atrayentes. Cualquier pequeño atisbo de vida que me haga comprender de mejor manera esa mujer que ha tenido que sobrevivir a 1000 episodios para continuar el viaje de la vida de la mejor manera posible. Cuando me planteé estudiar emocionalmente a Lucrecia Borgia, emergió en mí la imagen de una mujer compleja, marcada por su entorno, que enfrentó enormes desafíos y que mostró resiliencia, sensibilidad y mucha cultura. Hemos descubierto y estudiado muchos comportamientos que, si bien muestran una Lucrecia activa, inteligente y con una enorme sensibilidad, entran en contradicción con la imagen que muchos han intentado inculcar de ser una mujer fría, calculadora y verdaderamente malvada. Una femme fatale, la encarnación de la corrupción y la maldad. Está más que comprobado que la historia muchas veces se ha dejado seducir por la leyenda y el mito, y Lucrecia Borgia no ha sido la excepción. Como ya hemos hablado a lo largo del episodio, la mayoría de las acusaciones contra ella provenían de rumores y propaganda que sus enemigos políticos y religiosos difundieron en su tiempo. Pero, ¿no os parece irónico que una mujer cuyo mayor crimen fue nacer en una familia poderosa haya sido condenada por la historia de una manera tan despiadada? Es verdad que Lucrecia fue una víctima del poder y las ambiciones de su familia, pero la verdadera tragedia de Lucrecia no fue la sangre en sus manos, sino las manchas en su reputación, tejidas por aquellos que, incluso sin conocerla, la juzgaron por sus apellidos y no por sus actos. Al final, Lucrecia no fue una envenenadora de cuerpos, sino una víctima de las mentiras de otros que envenenaron su legado. Y mientras las plumas afiladas continuaron escribiendo su historia en minúsculas, el verdadero veneno de la injusticia manchó las páginas de esos relatos. Quizás
Quizás es hora de limpiar esas manchas y reconocer que en el fondo Lucrecia Borgia fue mucho más que una villana en una historia mal contada. Fue, sin duda, una mujer atrapada en una red de poder, pero una que supo cómo resistir, sobrevivir y brillar, incluso en los tiempos más oscuros, a un escenario vital impuesto que ni siquiera en el peor de los momentos logró romper la dignidad y la autoestima de una gran mujer en un mundo muy pequeño. Y para eso trabajamos este podcast, para dar luz a eso que durante tanto tiempo muchos han querido esconder en lo oscuro. Hoy va por ti, mi querida Lucrecia Borgia. Firmado, el héroe que camina sentado. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez e Iñaki Urdangarín Iraeta, en el que el primer y tercer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Mándanos tu opinión en formato audio o texto a través del WhatsApp o el correo electrónico que tienes en las notas del episodio, o déjanos el comentario en el capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos. Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana. Una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcasters hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita.